Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama Arresto de Esteban. Hemos llegado al capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15. Leamos el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria a Dios. Esteban era un diácono, a quien, como leímos ayer, los apóstoles le habían impuesto las manos para darle autoridad para el servicio, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y sabiduría de Dios, y además lleno de gracia, la gracia de Dios y del poder de Dios, mediante el cual hacía prodigios y señales entre el pueblo. Mira que por primera vez son atribuidos que hacía prodigios y señales a alguien que no era apóstol. Gloria a Dios. Pero esto le traería grandes enemistades y problemas con el enemigo de Dios, que siempre quiere matar y destruir todo lo de Dios. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo de Dios viene solo a eso: hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida, y no cualquier vida, vida en abundancia por la eternidad, en la gloria del Padre. Bendito y alabado sea el Señor. Sigamos leyendo, versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces se levantó la oposición contra Esteban. ¿Y qué hacía Esteban? Lo bueno. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Lo bueno ante Dios. ¿Y qué se levantó contra ellos? Y contra los profetas de Dios: la oposición, la persecución, porque así ha sido desde el principio y así continuará hasta que sea la hora de la restauración de todas las cosas, como hemos leído antes. Cirene y Alejandría eran ciudades importantes en el norte de África. Cilicia y Asia eran provincias situadas en Asia Menor, en la parte occidental de la actual Turquía. Bueno, entonces se levantó la oposición contra Esteban, pero, versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahí espíritu está escrito con E mayúscula porque es el Espíritu Santo de Dios. Era tan fuerte la porción del Espíritu Santo de Dios en Esteban que aún sus contradictores no podían resistir a la sabiduría con la cual hablaba, porque hablaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, sus enemigos, el enemigo de Dios, que ya sabemos que viene para qué: hurtar, matar y destruir. El enemigo ideó un plan malévolo contra Esteban. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¡Wow! Es impresionante, ¿cierto? Mira que ellos, en vez de convertirse a Dios por la sabiduría con que hablaba Esteban, a la cual no podían resistir ni contradecir, lo que hicieron fue crear un plan satánico, malévolo, maquiavélico contra él, y le levantaron falsos testimonios en su contra, poniendo en su contra a todo el pueblo. Y recuerda que es delicadísimo esto de la blasfemia, porque como ya hemos leído antes, en la ley de Dios está escrito el juicio contra el que blasfema.
Levítico 24:16 dice: y el que blasfemare en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Nombre allí está escrito con N mayúscula, porque es el nombre santo de Dios, Jesucristo. Y estos eran hombres tan malvados que levantaron falso testimonio contra Esteban. Ellos conocían la ley, pero si ves que la utilizan para mal, la tergiversan, la usan y la manipulan, y la utilizan, la tuercen para condenar al justo, tal como hicieron con el Señor Jesucristo. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¡Wow! Ellos pusieron en contra de Esteban a todo el pueblo, a los ancianos, que era la máxima autoridad en ese entonces. Es como decir ahora en un país, por ejemplo, el Congreso o la corte más alta, eso eran los ancianos en ese entonces. Y a los escribas, y llegaron y lo encarcelaron, lo arrestaron, pusieron a todo el mundo en contra de él, usando falsos testigos, basándose en la ley de Dios que ellos conocían. Si ves que es terrible la maldad, ellos rechazaban a Dios con todas sus fuerzas, aún conociendo la ley de Dios, y lo que hacían era que utilizaban esa ley para mal, para sus planes perversos. Tal como el día de hoy también hay personas, sectas satánicas, que incluso dicen que utilizan la Biblia y todo, pero lo que se esconde detrás de eso es maquiavélico, como estamos viendo acá. Ellos decían, los que arrestaron a Esteban, que creían en Dios y que estaban defendiendo a Dios y todo eso, pero mira lo que realmente hacían. El pueblo en ese momento no sabían, pensaban que lo que ellos estaban diciendo era cierto, porque le habían puesto testigos falsos y estos testigos estaban declarando en contra de Esteban. Y como eran varios testigos, porque la ley de Dios también dice que no es con una sola persona que diga en contra de alguien, sino con 2 o más testigos. Y ellos se sabían todas estas leyes al derecho y al revés, y las utilizaban para el mal. Es impresionante la maldad. Versículos 13 y 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¡Wow! Levantaron testigos en su contra y además aprovecharon para meter cizaña en contra del Señor Jesucristo, quien ellos mismos habían matado. Impresionante. Y levantaron testigos e hicieron todo lo mismo que habían hecho contra el Señor Jesús. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Toda la maldad más grande se levantó en contra de Esteban, así como se levantó también en contra del Señor Jesucristo, así como se ha levantado también desde el principio en contra de todo lo de Dios, en contra de los verdaderos profetas de Dios y en contra de todas estas personas, verdaderos siervos de Dios. Pero Dios cubrió a Esteban con su gloria, y todos los que estaban sentados en el concilio vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Y acá tengo que decir que esta historia continuará. Mañana continuamos con esta historia. Y perdón,
El lunes continuamos con esta historia y recuerda que mañana vamos a orar por el pueblo, o sea, por ti y por mí, porque tú y yo somos pueblo, para que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros y nos salve y nos libre de todo mal y de todo peligro en el nombre de Jesús, porque el enemigo de Dios vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Aferrémonos al Señor Jesús y a su palabra, y eso significa que también permanezcamos unidos en oración para la gloria de Dios.